Alcif presenta. El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour Alcif 2021. Chile sigue siendo escrito. Individuos del sector. Registro. Última etapa de evaluación. El sector 6 es un espeluznante territorio infectado por los seres más increíbles. Nacieron de las mentes de prolíficos visionarios. Fueron modelados por cámaras y lentes. Pero antes de todo, fueron pensados fantásticamente desde antaño. El último dato de revisión se sumerge en lo más profundo de los campos y cuevas. Sus mitos y leyendas son un laberinto. Allí completaremos la evaluación de este experimento. Ciudadanos de O'Higgins, tienen la libertad de huir o de convivir con sus héroes y monstruos. Quédense a ver el resultado final de este experimento. Gracias por su cooperación con Espejismo O'Higgins. Ok, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, amigos de la ciencia ficción, de la fantasía y del terror. Mi nombre es Sebastián Guerrero, miembro de nuestra querida Asociación de Literatura Fantástica, de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile, Alcif. Hoy estamos ya cerrando, estamos realizando el Coordenadas Previas, este programa satélite de Espejismos O'Higgins, ya una de las tantas sedes que ha sido este peregrinaje, como le hemos llamado, a lo largo de diferentes regiones de nuestro país, y hemos conocido mucho de nuestra literatura de la sexta región, de O'Higgins. También nos hemos relacionado mucho con el área del cine y, por supuesto, hemos ido haciendo varios análisis de muchísimo interés. Hoy no es la excepción. Hoy nos vamos, en esta cuarta mesa, nos vamos a adentrar en el mundo de los relatos, de la mitología, de las leyendas, y lo hemos querido hacer así básicamente porque nuestra región tiene mucho que contar, tiene mucho que decir, pero no soy solamente yo quien va a contarles de este conocimiento que viene del folclore, ¿no es cierto?, que viene de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, pero que se ha mantenido y hoy día está esto más vivo que nunca. Creemos de alguna manera que este conocimiento es una puerta para que escritores también de nuestra región, y no solamente escritores, tengan un terreno fértil del cual poder obtener historias fantásticas. No estoy solo, ya, me acompaña tras bambalinas Alberto Candia, Beto Candia, agradecerle por supuesto desde ya por todo lo que ha hecho desde el área técnica, a Leonardo Espinosa, que ha sido también uno de los gestores de nuestra sede O'Higgins, y bueno, agradecerle al invitado que tenemos hoy para Coordenadas Previas. Él es Jorge Cofré, profesor de historia y también recopilador, pero bueno, él les va a contar mucho más sobre sí mismo. Vamos a dar la bienvenida a Jorge, que aparece en un momento fantásticamente. Por aquí está. Hola, Jorge. Tiene el micrófono apagado, Jorge, me parece. Ahí sí, ahora sí. Ahí sí. Hola, Hola, Jorge, Sebastián. Ahora no sé si... ¿Sí? Sí, Ya, ahora sí te súper. escucho. Bueno, ahí. Genial. Bueno, hola a todos y a todas quienes están conectados con nosotros en este programa previo, como decía Sebastián,
a la mesa en la cual vamos a estar compartiendo un ratito más. Así que, y darte las gracias a ti también, Sebastián, por la invitación, por la posibilidad de conversar acá en estas coordenadas previas. Buenísimo. Jorge, eh, hace muchos meses fuiste uno de los primeros invitados para este recorrido a través de las 4 mesas de O'Higgins, y esto no es al azar. Tú eres profesor y aparte, ya profesor de historia, ya que en justa razón tenemos un profesor de historia acá acompañándonos hoy día, y segundo, también eres un recopilador de historias. Yo diría que la más actualizada recopilación de narraciones del Cachapual, ya dentro de lo que es O'Higgins. Primero, conocer un poquito al profesor de historia. Cuéntanos un poco lo que tú haces hoy en día, año 2021, bajo pandemia. Eh, ¿Cuál es cómo se está desarrollando tu momento actual? Y luego vamos a la otra temática. Ya, súper. Mira, como tú comentabas, claro, ahora actualmente, digamos, sigo mis labores como docente en el Liceo Bicentenario Oriente de Rengo, de donde estoy, digamos, radicado, y también la labor investigativa que tú comentabas a propósito del texto que vamos a conversar con más detalle, del cual estamos preparando una segunda edición que tiene que ver con fuentes orales. Entonces, igual hemos estado un poquito más complicados, digamos, por el tema de la pandemia. Generalmente las fuentes orales con las cuales trabajamos son de edad avanzada, entonces hay que tener una serie de resguardos. También está el tema, digamos, de las distintas fases que a veces nos imposibilitan viajar a contactarnos con estas fuentes, y que también por el tipo de, digamos, de personas, ¿no es cierto? Es difícil hacer digamos, una comunicación como esta que estamos realizando ahora, porque no, digamos, por el contexto y todo, no, es complejo, y además que también se pierde un poco la gracia del contar de la historia misma. Yo diría como para este tipo de digamos, de exponentes más del folclore quienes nos brindan esta información. Entonces, está un poquito ahí medios detenidos, pero tratando de trabajar con el material que alcanzamos en los momentos que se podía alcanzar a Claro. recopilar. Y también trabajando en algunos otros textos, también me gusta harta la fantasía, así que ahí, como tuvimos la posibilidad de conversar en algún momento, espero estar eh, a lo mejor encontrándonos en alguna otra conversación, en algún otro momento, a propósito de algunos relatos ahí de cuentos que también se nutren bastante de esta raíz de tradición ancestral de nuestra región. Por supuesto. Jorge, ¿cómo y por qué un profesor de historia se transforma en alguien que no solamente se queda dentro del aula, sino que dice yo voy a ir al rescate? Porque en realidad tú lo que hiciste con el trabajo del libro que vamos a presentar en cualquier momento, fue ir a buscar estas fuentes orales, ¿no es cierto?, por distintas zonas de nuestra región, por Cachapual, ir a encontrar esta leyenda, esta narración, ¿no es cierto?, esto que está en el folclore mismo de muchas veces los más abuelitos. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Por qué este profesor de historia que es Jorge Cofré salta en esa búsqueda? Ya, súper. Mira, yo diría que hay como dos posibles rutas de llegada a este trabajo. Una tiene que ver con, digamos, con que, digamos, por el territorio creo que habitamos de alguna manera, siempre este valle mirando a las montañas. Siempre tuve una fascinación por las montañas, y ya más grande me hice de gente, conocidos, amigos con los cuales empecé a salir. Y en estos viajes empecé a escuchar muchas historias de arrieros, gente de la zona, de la montaña sobre todo, que te contaba, digamos, como de la toponimia de los lugares, y que detrás de eso siempre había una historia, y aparecían también estos personajes icónicos del bestiario, uno diría, ¿cierto? El basilisco, el colo-colo, qué sé yo, los más conocidos, el totué, etcétera. Entonces me empezó a llamar la atención como la relación que existía entre el territorio, que era muy potente, y todas estas historias que estaban ahí acumuladas en estos distintos personajes que en su día a día, digamos, no eran solamente como una historia más, digamos, sino que Claro. eran como parte de su realidad. Entonces me empezó a llamar la atención por ese lado, y por otro, también por, digamos,
siempre me gustó digamos, la literatura fantástica, la ficción, y empecé a conocer autores, por ejemplo, como Hugo Correa, más antiguito, y otros, en que aparecía mucho esta tradición del mundo del campo, la campesina, y empezaron a aparecer esta serie de personajes. Entonces me entusiasmó bastante. Y por otro lado llegué, bueno, a los clásicos, Oreste Plat, Sonia Montesino, Vicuña Cifuentes, que ya son como clásicos a esta altura. Y, y surgió el interés, digamos, por hacer un trabajo similar, ¿no es cierto?, en la región, y actualizándolo un poco Claro, a estos grandes trabajos que se habían hecho, pero de corte más nacional, ¿cierto? Y poniéndole un poquito más el sello en, digamos, en la historia contada, porque a veces en estos recopilatorios está como la historia, pero muy sintética. claro. Entonces, las historias habían de hecho muchas, en que había muchas versiones, muchas fuentes, y que eran muy entretenidas, digamos, que tenían como una Claro. riqueza ahí bien llamativa, bien profunda, y como te decía, en contacto así como muy intrínseco con el territorio. Así como uno al alejarse un poquito de repente de la ciudad, nos como que nos mete más en la lógica de la rutina, Claro. del día a día, pero saliendo un poco, ¿cierto? Ahí me empecé a dar cuenta como de la, digamos, de cómo se vivía esto, ¿no es cierto?, todavía en este otro tipo de territorio. Buenísimo. Jorge, dentro de tu libro, eh, que es sumamente interesante, eh, hay un desglose ya de historias que se relacionan con la piedra, con el agua, con el fuego, con elementos como tal. Yo quiero hacer esa pregunta porque para mí fue algo súper llamativo de por qué elementos. Ya, quizá aquí está explicado, pero me gustaría, bueno, vamos a presentar tu libro acá. ¿Lo presentas tú o yo? Dale. Ya, bueno, acá está el libro. Ya, yo me imagino que, no sé si se verá bien, sí, en la pantalla, no sé si me giró. Bueno, el imaginario ancestral de una provincia. Ya, ahí está. Gracias, Alberto. Gracias, Beto Candia. Atento. Ahí. Mitos y leyendas y narraciones de la provincia del Cachapual, ilustraciones de Francisco Visceral Rivera, la creación en sí es de Francisco Castro Holguín, que va a estar con nosotros más ratito, y Jorge Cofré Lizama. ¿Por qué este libro se divide en cuentos subdivididos, ¿no? Por elementos de la piedra, el agua, el fuego. ¿Por qué esa relación, estimado? Ya, súper, mira, sí, ahí sí. Bueno, quizás a lo mejor, para como una explicación previa, digamos, de repente tenemos un poco como la noción del mito, a veces está en el imaginario popular el mito como algo falso, esto como de mito o realidad. Eh, Ujú. no sé, como estos cazadores de mitos, ¿esto es verdadero o es mito? Entonces, Claro, digamos, partir a lo mejor de ahí de que del mito de alguna manera es una explicación frente a la realidad, que no es que sea falsa, sino que una explicación alternativa, que no es la racional ni la científica, sino que busca explicar la realidad, pero apelando a otros códigos, no sé, pues a la claro, emocionalidad, a la intuición, a otras áreas, digamos, de la psique humana que no son la racionalidad común y corriente. Entonces, en ese contexto, digamos, es súper importante también entender que de alguna manera la realidad, así como la visión mítica, la realidad en general es una construcción ficticia, pues decir, nosotros ahora estamos conversando eh, porque de alguna manera eh, existe este programa, ¿no es cierto?, que se llama Coordenadas Previas, pero que es una construcción, ¿no es cierto?, de algunas personas que lo hicieron y digamos, claro. existe, no sé, por la idea de que yo soy un profesor y eso está cargado de un simbolismo de lo que significa ser profesor, pero te fijas, es un consenso, es decir, un profesor debe hacer esto, Sí, Sebastián, que está a cargo de un programa, es esto, es decir, es una serie de ficciones, hay muchos autores lo trabajan, no sé, la ficción más importante es el dinero, es decir, yo te paso un pedazo de papel y tú confías en mí de que eso vale lo que dice valer y me vas a entregar un producto a cambio de eso. Entonces, de alguna claro. manera, eso es como Sí, entrar en el terreno del mito, ¿cachai? Como para claro, entender claro. cómo el mito no es algo falso, sino que finalmente es otra explicación de la realidad. Y en esa realidad, digamos, la realidad mítica está muy influenciada, digamos, por su contexto natural, sobre todo acá en la región. Ajá. Y en ese sentido aparecen con mucha fuerza, suponte, los elementos, es decir, en muchas de las leyendas, de la historia,
estos personajes fantásticos o estos orígenes espectaculares o qué sé yo, ancestrales, tienen que ver, por ejemplo, con el agua, que es como la fuerza que siempre está asociada a la vida. En este caso nuestro, ¿no es cierto? La región cuenta con una serie de lagunas andinas, los ríos que son los que permiten digamos, la vida en todos estos valles, ¿cierto? Como la imagen que tenemos ahí al fondo, ¿cierto? Las viñas, las parras que son muy propias de esta región, ¿cierto? Claro, Y que está ahí la presencia, digamos, del agua. Así también perfecto. de los otros elementos, es decir, la tierra, ¿cierto? Que es la que permite también la subsistencia, la roca, que muchas veces está asociada como a las primeras elementos de veneración, suponte los Ujú. santuarios, eh, las montañas mismas son vistas generalmente por nuestros pueblos ancestrales como lugares de especial conexión con lo superior, con lo que está arriba, y así también los principales templos, qué sé yo, ya con el cristianismo u otro, ¿cierto? Ahí está siempre la roca como un elemento Claro, relevante. Entonces, súper. así Oye, cada uno de ujú. Así cada uno sí, de los te escucho. elementos, digamos, cumple una función súper, digamos, muy especial y de alguna manera nos dimos cuenta que al momento de tratar de darle digamos, un orden a esta historia, que Ajá. parecían como un cosmos así desperdigado de cosas, eh, los elementos se ajustaban como muy bien a interpretar o a darle un sustento como territorial a la historia. Más que por decirte, no Sí. sé, por las historias de Coltauco, de Peumo, de Rengo, porque de alguna manera Mm, eso obedece como a un criterio administrativo actual. Es decir, claro. hay una raigambre, una tradición cultural que nos engloba a todos como región, pues distintamente de la comuna que vivamos. Entonces, nos hacía mucho más sentido esta forma de interpretar el territorio y las historias que circulan en él. Buenísimo. Y dentro de estas historias hay una que, bueno, yo me quiero aprovechar un poco del estar a cargo del programa. Yo soy de acá de Quinta de Tilcoco y hay una historia que es de Quinta de Tilcoco, ¿ya? Y de hecho, sin quererlo, ya yo, como anécdota, cuando yo me quedé con uno de los libros, viene una imagen como esta. Claro. Y, Ujú. y en ese momento Jorge me pasó dos libros, me dijo, escoge tú el que quieras, cuál imagen querías quedarte, y ahí. Y resulta que esta imagen tiene relación con una historia ya que es denominada, me parece como el exorcismo de Quinta de Tilcoco dentro del libro, ¿ya? Entonces, más allá de la ficción, esta historia, bueno, por lo que yo leí, ¿no es cierto? Habla de que en realidad ustedes conversaron prácticamente con la gente que había vivido esto. O sea, es como, ok, aquí les contaron algo, pero que se alejaba, para mi gusto, un poco como de esto, no, es que cuentan, es que a lo mejor, es que dicen, según lo que dice esta narración, al parecer la gente, no, es que yo lo vi, yo estuve ahí y como muy concreto, ¿no? Entonces dije, vaya, en realidad justo me tocó quedarme con esta lámina de la historia de mi comuna y me llama la atención y te quiero preguntar, un exorcismo en Quinta de Tilcoco, algo que según lo que refiere la narración misma, de alguna u otra manera fue tapado, ignorado o bajado de perfil por los sacerdotes de la época, ¿ya? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se le habrá bajado el perfil a una situación tan brutal como lo que cuenta de la narración misma? Y por otro lado, preguntarte qué les pasó a ustedes como recopiladores al enfrentarse a una historia como esta, porque claro, yo voy a hablar del tuetué, a lo mejor voy a hablar de la Llorona, pero cuando me cuentan de algo que le pasa a una persona, como tú, como yo, en este nivel es distinto, ¿no? Ujú. Mira, súper, qué bueno que está súper bueno el tema. Claro, mira, en historias como esta, de repente que son más... Esta historia es bien contemporánea, o sea, digamos, en relación a otras que tienen 60, 70 años, esta es nuevecísima. Como dices tú, ahí están los protagonistas, entonces, eh, claro, yo creo que aquí también hay como un poco a propósito de lo que conversábamos antes, como el choque de, digamos, de las dos perspectivas de mundo. Es decir, esta historia sucede en un tiempo más contemporáneo en que de alguna manera esta forma de ver la realidad más, digamos que se mueve en otros códigos, se ve como un poco anulada por la realidad, digamos, más cuantitativa, no diría cartesiana, en que lo que está arriba, lo que está abajo, y lo que está a 2 metros Claro, allá, eso, y esa luz es una luz de este tipo y punto. Es decir, ahí se acaba la realidad, no hay más.
Entonces, Ya. yo creo que primero hay ese choque, y por otro está también el tema, como dices tú, si bien es más contemporánea, es una época en que todavía la iglesia, a diferencia de lo que uno puede ver hoy en día, tenía una injerencia mayor, es decir, tenía un poder que durante el último, no sé, 20, 30 años ha perdido con creces. La Claro. iglesia hace 20 años atrás no es la de hoy. Entonces, de alguna manera todavía tenía esa capacidad de influir en la sociedad y de determinar, ¿no es cierto?, si algo era en este caso, había sido realmente una posesión demoníaca, si había realmente existido un exorcismo o no. Em, entonces yo creo que ahí está este choque, por un lado como de las dos realidades, y por otro lado también como la institucionalidad de la iglesia que todavía estaba ahí con fuerza, y también que el hogar igual es de gente, digamos, campesina, más vulnerable, entonces frente a eso, también muchas veces depende, es muy en el fondo como de quién digamos, quién está contando la historia, también influye mucho quiénes son los protagonistas, entonces muchas veces si bien de alguna manera hay relatos antiguos que de repente se hacen trabajos de psicoanálisis, perspectiva psicológica, de que Ujú. pues, hay ciertos relatos que tienen otras implicancias. Por ejemplo, sé la qué sé yo, en- o- parece que se me cayó, ¿no? Te escucho, Jorge. Ah, ya, súper. Digamos, hay perspectivas de repente más psicoanalíticas, etcétera, como para buscar el trasfondo a ciertas historias que a Claro, través a lo mejor claro. de la ficción se quiso eh, encubrir o decir otra cosa, pero en este caso, digamos, tal cosa no está, sino que es la realidad, digamos, es la visión, la forma de entender lo que ocurrió de parte de esta familia, pero muchas veces se cree que detrás de eso pueden haber otros elementos que no son, digamos, los que se contaron originalmente en la historia. Entonces yo creo que esas tres variantes, digamos, son las que eh, hacen de que esta historia de alguna manera no sea tan conocida y que recién aparezca ahí por allá con uno de los primeros, una primera recopilación que hizo un investigador que es César Parra, que todavía se mueve harto aquí también en los círculos de ficción, César Parra, y él fue como uno de los primeros que la encontró, digamos, que se encontró con estos protagonistas, logró conversar con ellos, y ya nosotros ya, digamos, por intermedio de él, digamos, de alguna manera llegamos a la historia, a los protagonistas. Entonces, pero como dices tú, a mí esta historia particularmente me parece bien interesante porque, como te digo, es más contemporánea, eh, de alguna manera están como el personaje ahí, como muy cerca, como que uno dice, chuta, está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, aquí están con sus Sí, nombres y todo, entonces es bien, sí, bien especial la historia, además que eh, también está llena de otros elementos bien ricos, por ejemplo, como que la familia pensaba en algún momento que aquí había la presencia de un basilisco, un sí, sí. Colo-Colo, entonces como que también está ahí la imaginería también del territorio presente, Claro, claro. es bien interesante, a mí me gusta bastante la historia. Jorge, ¿tú relacionas un poco esta historia específica para sacarle un poco más el jugo al terror mismo? ¿Harías tú algún nexo, hiciste en tu mente al menos dentro de los códigos que pudieron manejar para la creación del libro? Quizás uno a veces categoriza sin querer, ¿no es cierto? Alguna historia en alguna trama, pero tendría algunos tintes porque, claro, o sea, cuando uno lee al menos esa historia, uno dice, bueno, aquí la gente sintió pavor, ni siquiera miedo, fue como terror, ¿ya? Y además querían que les creyeran, o sea, que alguien dijera, oye, estamos con ustedes, los vamos a proteger, no por nada llegan los sacerdotes, ¿no es cierto?, a esta casa. Entonces, cuando hacemos un pequeño nexo con la creación literaria actual, más allá de la oralidad y del folclore, sino en cómo de alguna manera aterrizamos estas historias como base para la creación hoy en día. Eh, de alguna manera rozamos con el terror mismo. Sí, no, ¿cuál es tu visión respecto a eso? Sí, de todas maneras yo creo que sí. De hecho, la ilustración que mostrabas, ahí el arte que estuvo a cargo de Francisco Visceral, como Sí, decías tú, buenísima. La voy a mostrar de nuevo porque eh, está buenísima. sí, yo la encuentro muy buena. Y de todas maneras, pues, o sea, tú ves esa imagen y es como, digamos, o sea, si lo tuviera que pensar en un género, como dices tú, de todas maneras, así como que pienso en terror. Y en la forma en que se describe la historia, sí, de todas maneras, hay como hay una trama narrativa, digamos, de terror,
Y en otras historias también pasa, digamos, en otros Sí, relatos, en otras narraciones también el terror es súper, digamos, potente, está ahí. Es decir, no es solamente esto como de un, a veces como, es que esto da un poco de miedo, qué sé yo, de alguna manera, una historia medio oscura, sino que derechamente a veces yo creo que van por la línea del terror. Es decir, si nos inspiramos para escribir una historia de terror, tenemos, pero un material de primera. Ujú. buenísimo, buenísimo. Jorge, bueno, lo habíamos conversado en un minuto, ya nos van quedando, yo creo que a lo más unos cinco minutos. Eh, más ratito tenemos a más participantes y panelistas de una mesa central, ya de esta mesa número 4, ¿no es cierto? Que como dice aquí abajo, me lo contaron en O'Higgins, y vamos a revisar para que lo sepan, que nos están acompañando. Vamos a revisar una mirada mucho más profunda, ¿no es cierto?, de este imaginario ancestral que no sabemos hasta dónde es tan imaginario, dónde roza con la realidad, porque hasta ahora nos quedamos un poquito en lo literario y narrativo, pero a veces es un poco más cercano. Y vamos a hablar un poquito también de cómo esto se relaciona con la creación literaria, con Edgar Soto, también con Cristian Pino, que nos acompañó en otra mesa. Ambos ya estuvieron en mesas anteriores de escritores y el área más audiovisual, y para que cada uno de alguna manera podamos converger en un diálogo. Y vamos a tener también a Francisco Castro, que venía manejando de Santiago, que esperemos que pueda llegar y seguramente nos va a tener mucho que contar. Quiero que nos digas, antes de que cerremos, Jorge, el concepto del imaginario, ¿ya? Y nos vamos a quedar con esto, el imaginario. ¿Por qué se llama imaginario ancestral? ¿Por qué así y no otro nombre? ¿Se barajaron otros nombres? ¿Ya? Y a ver, ¿qué nos puedes como antesala contar y de alguna manera relacionarnos, ¿no es cierto?, con todo lo que es este concepto que vamos a trabajar hoy día, que son los mitos y las leyendas de nuestra región. Sí, mira, bueno, cuando escribíamos el texto, recopilábamos, ordenábamos, ya en un momento surgió, claro, el tema, ¿cómo se va a llamar? Entonces, generalmente este tipo de trabajos llevan el nombre nomás de, no sé, pues, qué sé yo, mitos, leyendas de tal lugar, Mm. eh, qué sé yo, recopilatorio de tal cosa, seres fantásticos de tal territorio, etcétera. Generalmente es como, son muy digamos, como muy gráficos, es decir, porque, porque generalmente son como dices tú, un trabajo más recopilatorio, como de investigación, entonces como le voy a informar directamente a la persona de qué se trata y de qué Claro, lugares le estoy contando, de Chile, de una región, del sur, del norte, del centro, qué sé yo. Pero de alguna manera no queríamos hacer algo distinto, entonces empezamos a pensar, y, y de alguna manera surgió el concepto de imaginario, que lo encontramos bien, bien potente porque de alguna manera sintetiza un poco esta idea de digamos, como de la forma de percibir la realidad, el territorio que puede tener un grupo humano, un grupo de personas. Entonces, también como te comentaba a propósito de la idea del mito, de la noción de mito que se maneja, pensamos que de alguna manera el mito como opción, ¿no es cierto?, de percibir la realidad y como construcción, eh, así como la realidad misma también de alguna manera es una ficción. Entonces dijimos que finalmente son todos estos relatos, son parte de la imaginación de quienes han habitado este territorio. Y digamos, y como es una imaginación colectiva, ¿cierto? También tiene como una raigambre folclórica, pero folclórica en el sentido de que es como la visión, como han entendido, ¿no es cierto?, la gente que habita un lugar, entonces ujú, a través del tiempo. Y sentíamos que el ancestral nos hacía mucho sentido con eso, porque de alguna manera el concepto ancestral te hace repetirte como algo muy, muy antiguo, digamos, que tiene como sí. como una memoria larga. Entonces, generalmente las historias tenían esta mezcla de horizontes culturales, suponte mapuche, inca, colonial, eh, a veces también de otras historias europeas, más contemporáneas como la que tú decías, la de Quinta. Sí.
Te perdí, Jorge, me parece. No sé si soy yo. Oh. Ya, no sé si a lo mejor se nos cayó, Jorge. Ahí teníamos el saludo de Pseudo Anacleto, que es, dice saludos muchachos, agradecer por supuesto ahí al amigo que siempre está saludando y participando de la mayor parte de las mesas. Y estábamos escuchando recientemente a Jorge Cofré, profesor de Historia y Geografía y creador del libro ya Imaginario Ancestral de una Provincia. Beto, si puedes me comentas ahí por interno, como dicen en la tele, qué pasó con Jorge, porque claramente estamos finalizando este programa Coordenadas Previas y la idea es, ahí está, Jorge. Sí, me había ido, parece. Sí, estaba medio inestable la conexión. Sí, no, sí, bueno, entre la lluvia y el frío y las presencias que estamos llamando también a la mesa, estamos llamando, yo creo, muchos espíritus hoy en día. No sé qué va a pasar con la mesa de más rato, porque con todos los seres que vamos a nombrar, a lo mejor nos van a boicotear todo y ahí va a quedar el concepto imaginario, va a ser todo real. Jorge, ya finalizando, yo quiero cerrar con una idea que realmente a mí me parece que estamos dando en el clavo y seguramente va a ser así cuando conversemos con los muchachos más ratito en la mesa central, que de alguna manera este imaginario ancestral, esta mitología, este relato, esta narración, es inmensamente un terreno fértil para lo que es la ficción, para la creación literaria de nuestro país. Uno de los prólogos de tu libro ya, de hecho, dice que algunas veces pensamos que esto está en el sur de Chile, que está solo en Chiloé, o está en el norte, pero parece que en algún momento se había pasado como de largo la sexta región, o como que todos sabemos, sí, ¿no? Sí, como que pasan algunas cosas, ¿no es cierto? Como que la señora Juanita tiene un relato, pero aquí tenemos la prueba fehaciente, y no solamente tú, sino de los recopiladores anteriores, de que en realidad acá hay un terreno inmenso y que todavía yo creo que queda mucho por decir, por mostrar, por resaltar, hacer relucir, y que ojalá cada vez más escritores se vayan interesando, y también cineastas se vayan interesando en sacar a relucir este imaginario y llevarlo al terreno de la ficción, de la fantástica, del terror, etcétera, porque en realidad que creo que es mucho lo que hay que contar. ¿Algunas palabras para finalizar, Jorge? Más ratito igual nos vamos a volver a encontrar. Bueno, no, claro, dejarlos ahí, ¿no es cierto?, con la invitación, como dice Sebastián, a que nos veamos, nos conectemos un ratito más y también adentrarse en este mundo, ¿cierto?, que es el imaginario ancestral de nuestra provincia, que como dice Sebastián, a veces pensamos que no está tan lleno, digamos, de historias, de estas memorias ancestrales, pero que sin duda tiene un mundo muy fértil, muy rico, en el cual, ¿no es cierto?, adentrarse, a partir del cual también poder quizá tomar referente, inspirarse, crear, sin duda, ahí hay todo un cosmos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar distintas expresiones, ¿cierto?, como decía Sebastián, el cine o la literatura misma. Listo. Buenísimo. Jorge, te agradezco tu presencia en Coordenadas Previas, la mesa 4 de Espejismos O'Higgins, y nos encontramos más ratito. A recordarle a todos que a las 8 en punto estamos iniciando junto a otros panelistas y tenemos mucho que desglosar, así que nos encontramos más ratito. Que estén muy bien. Nos vemos, Jorge. Hey, súper, nos vemos. Que estén bien. Chao. Chao. Queridos ciudadanos de la región 6, somos una noble corporación encargada de evaluar su situación tras la crisis social y sanitaria. Su sector tiene 4 aspectos urgentes de revisar. Por favor, cooperen, para que todo resulte sin inconvenientes. Durante 4 sábados de junio, procuren conectarse virtualmente a lo que hemos denominado Primer Espejismo O'Higgins. Solo dejamos una breve advertencia. Algunas anomalías deben ser analizadas. Entre ellas, algunas creaciones literarias y cinematográficas, entre otros. No se preocupen,
Todo está bajo el control de la Corporación Tour. Tratamientos observativos unificados y regionales. Año 2021. Consideramos oportuna su participación civil. Los esperamos a través de la conexión digital. Hasta pronto.